Si os parece, empezamos. En primer lugar, buenas tardes a todos desde el País Vasco y yo creo que buenos días en Costa Rica, ¿no? En el día de hoy abordaremos ya la tercera sesión que hemos programado en este marco de mix formación mentoring que venimos promoviendo desde la propia iniciativa europea 9, ¿no? Yo creo que las dos sesiones anteriores hemos identificado, hemos planteado una especie de carrusel de dispositivos tecnológicos y sobre todo también la puesta en valor de los datos, ¿no? En esta sesión ya abandonamos la temática SMART, o si queréis por analogía conceptual, lo que hoy se denomina como inteligencia urbana, y nos centramos más en contenidos, yo creo que específicos, ¿no? Yo creo que el propio desarrollo del programa Mueve, con algunos planes proyecto ya prácticamente concluidos, nos dejan a las puertas de las fases de diseño y sobre todo de ejecución de esas obras demostrativas, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que en estos proyectos demostrativos un elemento nuclear y que ha levantado enormes expectativas sería el de las ciclovías, o como denominamos aquí, en el País Vasco, bidegorris, ¿no? Textualmente la traducción literal sería como caminos rojos. ¿Por qué realmente? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? ¿De dónde procede este término? Porque se utiliza un material aglomerado, asfáltico, que tiñe de rojo todos nuestros ciclovías, nuestros carriles bicis, ¿no? Por ello, en el transcurso de esta mañana contamos con dos presentaciones. La primera de ellas, y debemos agradecer además la presencia y colaboración del estudio de arquitectos Izaskun Larzábal, ¿no? La propia responsable, la propia Izaskun Larzábal, está con nosotros y viene acompañada de un experimentado arquitecto de su equipo como es Javier Etxepare. Yo de este estudio creo que tiene un amplísimo currículum de proyectos, pero sí me gustaría significar, destacar aquellos que tienen un componente público y en cierta manera están vinculadas especialmente a edificaciones o construcciones prácticamente neutras de carbono. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de centrales de producción de calor, estamos hablando de edificios passive house, estamos hablando también, en algún caso, de la construcción, diseño, edificación de un palacio de congresos, edificios para albergar empresas del clúster energético y SMART, pero en este breve recorrido a mí sí me gustaría significar algo que se sale un poco de lo que planteaba anteriormente y es proyectos o algún proyecto que tiene una importante proyección, yo creo que casi a nivel internacional, ¿no? Y que es que tanto Izaskun como su equipo pues han desarrollado la remodelación del estadio de fútbol de nuestra ciudad, de nuestro equipo de fútbol, de la Real Sociedad, ¿no? Y yo creo que el Real Arena, que es como se denomina este estadio, creo que le sitúa a nivel de infraestructuras deportivas pues en el top realmente de los estadios europeos, ¿no? Y esto no es solamente el patriotismo propio del Donostiarra, sino que también ha tenido importantes reconocimientos, como ha sido, por ejemplo, el premio Versalles World Sport, y yo creo que eso también ha abierto el camino a que Izaskun y su equipo pues pueda estar en este evento trabajando en algunos otros estadios, en la remodelación de algunos otros estadios, como pudiera ser, me parece que es el Mallorca. Yo realmente he tenido la suerte y la posibilidad de colaborar en muchas ocasiones con este estudio, ¿no? Y la verdad es que por encima de los contenidos técnicos, por encima del propio trabajo, yo destacaría especialmente, pues yo creo que su iniciativa, la capacidad creativa y de innovación y sobre todo, lo más importante, es su compromiso. Ante cualquier reto que le pones o le ponía encima de la mesa, yo creo que entraba perfectamente al trapo y era capaz, sobre todo, a presentar alternativas a estos grandes retos, en muchos casos de enorme ambición, ¿no? Hoy les hemos pedido que nos extraigan un poco de su prolífica actividad proyectos que integraran el desarrollo de ciclovías, de carriles bicis. Hablamos de proyectos de ejecución y el detalle de los elementos más significativos en lo que podían ser las memorias técnicas, ¿no? Así también le hemos solicitado un pequeño ejercicio de abstracción que nos le llevará a la generalización para poder obtener criterios extrapolables, aplicables a nuestras realidades, especialmente en Costa Rica, en su país. En este sentido, yo creo que somos conscientes que muchos de ustedes disponen de una experiencia, sobre todo en el ámbito del diseño y ejecución de ciclovías en Costa Rica, por lo que confiamos que este contraste de modelos sea enriquecedor y se plasme en las preguntas que pueden surgir posteriormente. La segunda parte de la sesión a la mañana viene de la mano del presidente de una asociación relacionada fundamentalmente con la bicicleta, que se denomina Calapié.
Es una asociación con una dilatada experiencia, más de 30 años. Es un fenómeno, es un movimiento de participación ciudadana que siempre ha tenido presente y yo creo que ha sido muy relevante en lo que es la historia de la bicicleta en nuestra propia ciudad. Seguramente hoy podríamos mencionar los casi 100 kilómetros de carriles bicis que existen en nuestra ciudad, pero me parece que sería difícil entender e interpretar adecuadamente estos 100 kilómetros sin la participación, a veces reivindicación y consenso con esta asociación. Por ello creo que debemos también agradecer la presencia de Gorka Hoyos, presidente de Calapie, es como se denomina la asociación, y que creo que hoy compartirá su experiencia y probablemente nos sorprenda con las múltiples actividades que desarrollan en el territorio. Por mi parte, nada más, y ceder ya la palabra, en primer lugar, a Izaskun Larzábal y a Javier Etxepare. Buenos días desde San Sebastián, Donostia, aquí en el País Vasco. Estamos Javier Etxepare, arquitecto, y yo también, arquitecto. Estamos representando aquí a un equipo variopinto y diverso y de técnicos que conformamos un equipo humano, además muy, diríamos, de nivel también. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque yo creo que el tema de las ciclovías es un tema, una capa, diríamos, dentro de nuestro trabajo, una capa, yo le llamaría una capa a integrar desde el minuto uno en la transformación de las ciudades. Yo soy una convencida de las ciudades, de la importancia de las ciudades, del reto que tenemos. Antes hablaba de retos, los retos son buenos, agudizan el ingenio, y el tema de la capa de incorporar y darle protagonismo a lo que es la bicicleta, un medio modesto, pero puede ser efectivo, muy efectivo. Estamos obligados a incorporar esa capa en el diseño de las ciudades. Y hoy hablar de esta capa y de nuestra experiencia y compartirla con otros agentes que seguramente, igual que nosotros, tienen que hacer ejercicios de este tipo, pues nos ha parecido interesante, ¿no? Nosotros hemos aprendido de otra gente. Antes recordaba yo aquí en la oficina que una de mis primeras experiencias laborales la tuve en Wiesbaden, y mi primera ciclovía, participación de ver lo que era una ciclovía hace 32 años, fue en la ciudad alemana de Wiesbaden, cuando nosotros aquí en San Sebastián todavía no hablábamos de ese concepto. Hemos hecho un recorrido de entonces para aquí y entiendo que pues, nuestra experiencia puede servir a otros, ¿no? Nosotros hoy nos vamos a repartir en la explicación. Voy a hablar en primer lugar de un poco de la importancia que nosotros le damos al trazado, al itinerario, al trazado de las ciclovías, y después Javier explicará un poco las diferentes tipologías de ciclovías que tenemos y que aquí están además tipificadas, y veremos la aplicación de las 7 tipologías. Y bueno, todo ello puede dar pistas a que quien tenga que diseñar, pues bueno, pues le valgan estas experiencias. Voy a hablar del trazado y de un ejemplo. Nosotros hemos participado en la planificación y en parte del desarrollo de un trozo de nuestra ciudad que se llama el ámbito de Txominenea. Txominenea en San Sebastián es una zona donde su expansión está muy vinculada al río. Tenemos un río en San Sebastián, el río Urumea, que nos da, diríamos, como un eje, una avenida natural. Como no les había llegado por alguna razón. Sí, bueno, perdona, Izaskun. Joseba, sí, dime. Cierra, por favor, el micrófono. Ay, disculpa. Compartimos la pantalla, a ver si podemos. Bueno, sigo hablando para que no sea tan estéril. La ciudad tiene un río, en torno a ese río la ciudad plantea una extensión, con la suerte de que en torno al río se propicia un parque fluvial. Ese parque fluvial tiene una longitud aproximada de 1 kilómetro, y en esa primera parte del diseño de la ciclovía, que es el trazado, lo poníamos como ejemplo porque vemos que muchísimas veces el trazado se tiende a hacer el trazado más corto, el más recto, el que permite esa aproximación rápida, pero nosotros consideramos que el primer apartado de analizar todas las opciones del trazado
que son las que pueden dar después calidad a la propia ciclovía, es un ejercicio muy importante. En el caso, si conseguimos poner el ejemplo, en el caso de, aquí, vamos a ver, este es un, déjame cursor, ¿vale? En el caso que vamos a ver hoy, estamos hablando de este tramo. Es un tramo que, como veis, tiene un trazado muy orgánico, atraviesa todo un parque. Este es el río Urumea. Este es el caso en el que nosotros, desde el propio trazado, lo que intentamos es que la ciclovía tenga una integración urbana, una amenidad, que sea un recorrido que permita disfrutar del recorrido, o sea, es decir, que su trazado, primero, pueda estar con espacio que le permita un diseño seguro y con todos los aspectos técnicos, diríamos, bien ejecutado, pero que además su buena integración en la ciudad, que vaya recorriendo tanto, en este caso, un embarcadero, en este caso, con una pendiente suave, poder visualizar desde este punto toda una chopera, que es una arboleda preciosa que existe en este lugar, el poderse aproximar a un patrimonio arquitectónico que existe y que el parque pretende ponerlo en valor, que pueda nuevamente aproximarse a unos elementos de agua, de juego infantil. Es decir, que el trazado todo en sí tenga una riqueza visual, paisajística, que permita un poco que ese objetivo de que tu paseo en bici, aparte de ayudar a una movilidad sostenible, a una movilidad, diríamos, fuera vehículo, fuera dureza del urbanismo, sí que su acompañamiento y su trazado puede ayudar a posibilitar una experiencia en torno a la bicicleta que hace que ni te plantees coger la bicicleta. O sea, la bicicleta es un medio agradable porque en mi experiencia en torno a este recorrido es un recorrido, pasamos de página. Vale, pues este ejemplo lo traemos porque este ejemplo partió... Pantalla, creo que no estás compartiendo, perdonar, Sí, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? ¿No? No. Un segundo, Hemos perdido como... ¿Tenemos que salir y volver a entrar? Hasta compartir pantalla, antes hemos probado y funcionaba bien. Sí, y le hemos vuelto a dar y pensábamos que estábamos ahí en... Sí, y pasa que alguien está ahí hablando, pero... Dame un segundo, yo creo que voy a tener... ¿Me veis? Sí. Sí, os vemos, a ver si puedes Le damos compartir a ahora. compartir pantalla, entramos en... Ya está, compartiendo ¿Veis ahora. ahora? Está abriendo, está abriendo. ¿Cómo puedo ver toda la pantalla completa? Ahora ya está. Sí, la tengo. Era suficiente, ¿no? Para decir más. Si puedes, en ver puedes darle a ver con pantalla completa. Modo pantalla completa. Vamos abajo. Hacia abajo. A la izquierda, abajo. Abajo, a la izquierda, control. A la izquierda. Un poco más arriba. Modo pantalla completa. Eso es. Ahora sí, pues... Dale ahí, sí, clic ahí. Ya está. Sí, perdonad. Nada, que estaba yo explicando, pero sin ver no era muy viable. Bueno, pues lo que por no repetir de comer más tiempo, queríamos en primer lugar pues un poco poner en valor
la importancia del trazado, ¿no? De pensar. Nosotros hemos tenido ejercicios en los que hemos podido plantear 4 trazados diferentes. Todo tiene que ver con la economía también, tiene que ver con... Pero muchas veces hemos visto que no se ha hecho el ejercicio de valorar diferentes alternativas de trazado. Y como Javier explicará a continuación, las diferentes posibilidades de calidad de la ciclovía que podemos diseñar tienen que ver mucho con el primer apartado de elegir el trazado. Normalmente, el primer ejercicio suele ser hacerlo paralelo a la vía rodada, pero nosotros creemos que aunque sea más largo y a lo mejor más, en principio, orgánico y tal, va en función de la calidad y de la experiencia, porque bueno, pues creemos que... Y luego además el espacio, ¿no? Que como veréis en las diferentes opciones de tipologías de ciclovías que se pueden desarrollar, el contar con un espacio y los márgenes de las ciclovías hacen que la calidad de esas ciclovías sea muy variada. Este ejemplo se ha construido, se ha ejecutado, le ha dado todos estos valores que hemos visto. Esto es un poco la red de ciclovías de San Sebastián que estáis viendo. La siguiente, como veis, ya empieza a ser extensa. Es importante luego la interconexión de los diferentes barrios. El trazado que nosotros hemos explicado son unos 700 metros lineales. El hacer ciudad y conectarlos después puede darte mayores recorridos, pero todos los objetivos en sí son interesantes. Si nos vamos a las siguientes láminas, Javier, veréis que esto ya en la aproximación es un poco lo que nos llevó a hacer este trazado más diverso y más variado. Pasamos, veis que vamos dándole mayor interés urbano propiamente que pasamos, a ver, porque nos hemos cambiado un poco el tiempo, y vamos analizando estos pequeños croquis y organizaciones. Son que en esa decisión del itinerario, del trazado, íbamos analizando muchísimos aspectos precisamente por darle calidad, ¿vale? Y esto todo, el resumen de todas estas variables, tanto visuales, paisajísticas, de interés arquitectónico, de pendientes, de espacio, de acompañamiento, no perder de vista el río, la vegetación, todo esto hace que tenga esa calidad. Es importante. Hemos puesto este ejemplo porque nos parece que analizarlo es lo que hemos visto muchas veces que no se hace, ¿no? En cuanto a las ciclovías urbanas. ¿Seguimos? Patrimonio arquitectónico, paisajístico, vegetación. ¿Seguimos? ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vale, y aquí ya vemos un poco ya en ejecución. Una vez ejecutado, pues esa ciclovía ya extendida que va paralelo a un recorrido, a un sendero peatonal, siempre de acompañamiento, pero haciéndolo que todo ello pudiera participar de los elementos de la ciudad, ¿no? De un parque en este caso, que tiene continuidad y puede tener continuidad a lo largo del río, ¿no? Por ejemplo, esa decisión de coger el río como eje vertebrador y acompañarlo puede ser uno de los argumentos. En otros casos puede ser el acompañar o la utilización de una antigua vía del ferrocarril. En otros casos puede ser atravesar a lo mejor una pequeña vaguada, aunque sea más larga, para conectar con otro lado de la ciudad. Nosotros lo que sí que creemos es que ese análisis desde una perspectiva más amplia y de trazado puede hacer que el ejercicio sea muchísimo más interesante. Si nos vamos ya Si nos vamos ya a las tipologías, ¿vale? En esta pantalla ponemos 7 tipologías distintas de cómo poder desarrollar en la ciudad. Son todas ellas de nuestra ciudad y que tienen correspondencia con lo primero que he dicho. Es decir, cada una de ellas, que las va a explicar Javier, nos va a permitir saber en cada momento qué espacio tenemos, cómo lo podemos desarrollar, qué grado de dificultad tiene cada uno de ellos, pero desde todo el punto de vista de que todos ellos son válidos, ¿vale? Todos ellos son interesantes, todos se pueden desarrollar en la ciudad. Que luego ya
Gorka, a través de su visión desde usuario y desde la cercanía, podrá aportar de todos ellos, pero desde el diseño, que es un poco lo que nosotros queremos un poco aportar, que nosotros habitualmente estamos en la primera parte de la ciudad, que es en los grandes trazados, el incorporar la bicicleta y cómo incorporarla en ese primer trazado. Creo que este decálogo de las tipologías y las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de ellos ayuda muchísimo a que esos primeros trazados sean mejores o no para el desarrollo final. Y con la explicación de las 7 tipologías, Javier os va a permitir ver que todas ellas se pueden incorporar. Bueno, como nos va a tocar, buenos días, como nos va a tocar trabajar en la ciudad, que ya es un medio que está muy desarrollado en ocasiones y pocas veces nos toca hacer trozos nuevos de ciudad, hay muchas de las tipologías que cuando nos toca implantar una ciclovía, pues tenemos que adaptarnos a los condicionantes que tenemos. Y no solamente tenemos que trabajar en el trazado en cuestiones de rapidez o de la mínima distancia entre un punto y otro, sino, como estábamos diciendo, pues tenemos que fijarnos un poco en las colindancias que hay alrededor de los posibles caminos, los posibles trazados, pues para aportar amenidad, interés, cuestiones didácticas e incluso en el momento en el que se implantan también saber la masa social que va a usar la bicicleta, en qué predisposición está y qué cultura ciclista puede tener. Es por eso que, bueno, pues hemos traído distintos modelos de implantación que habitualmente o que en los últimos años se han desarrollado en el territorio de Guipúzcoa y concretamente la ciudad de San Sebastián, y bueno, los hemos ido ordenando un poquito de mejor a peor, vamos a decir, ¿no? Esto es lo que llamaríamos senda bici, en lo que habitualmente pues, se comparte con los peatones, ¿no? Los ciclistas y los peatones. Es un trazado que está al margen de otros recorridos, como los carriles para vehículos motorizados, y está totalmente separado. Son condiciones óptimas para el ciclista, tiene el inconveniente de que, bueno, pues hay ciertos conflictos de cruces con los peatones, hay que compartir eso, pero bueno, que forma parte de entender en qué tipo de vía estás, ¿no? Y en ocasiones pues se pueden aprovechar, como es el caso que ilustra esto, antiguos caminos ferroviarios que han quedado en desuso y que ya tienen unas explanaciones correctas, y entonces pues permiten aprovechar pues ya un firme o un trazado, ¿no? También hay que tener un poco en cuenta que las pendientes pues no tienen que superar determinadas gradientes para que sean cómodas. Bueno, y esto sería lo que es el senda bici. La acera bici que se parece, pero que lo que hace es implantarse en aceras existentes. O sea, la colindancia en este caso es que tienes una acera y sobre esa acera es relativamente sencillo implementar un carril bici, aunque sí que lo adecuado es disponer de elementos bien de mobiliario, bien paisajistas o de jardinería, que permitan diferenciar entre lo que es la trayectoria de un peatón del ciclista. En ocasiones esto tiene un inconveniente que tiene que coexistir pues con espacios más estacionales, como pueden ser terrazas o zonas de juegos infantiles, pero sí que permite pues aprovecharse de los cruces y de las circulaciones peatonales que ya en la ciudad habitualmente funcionan correctamente, ¿no? Vuelve a generar como un poquito de confusión entre lo que es el recorrido peatonal y el ciclista, pero bueno, pues es una forma que funciona bastante bien. Pista bici, que denominamos así a este tipo de ciclovía, le da una vuelta de tuerca al anterior modelo, en el sentido en el que ya veis que, por ejemplo, aquí en la avenida Tolosa de San Sebastián, pues lo que es el carril de vehículos motorizados está totalmente independizado de la ciclovía y de la zona de acera. Esta es como una opción de máxima comodidad
que permite al ciclista una circulación pues totalmente independiente, relajada en los conflictos con los peatones y con los vehículos, que además permite integrar elementos de jardinería muy interesantes, unos anchos de ciudad también muy interesantes y que, bueno, pues no siempre es posible incorporarlos desde el planeamiento, pero bueno, el mayor inconveniente que tiene es que tienen una ocupación de espacio máxima con respecto a otras tipologías y por ende también suele tener como un coste económico más alto, ¿no? Pero sí que desde el propio planeamiento es una opción muy, muy interesante y se ve muy claro en este caso. Es importante esto que he comentado porque las secciones de calle, cuando hacemos los primeros trazos de las secciones de calle, si incorporamos estos espacios mínimos, tanto de acera con el perfil de la edificación, más unos espacios de transición que llamamos entre lo que es el carril bici y la propia acera, el resultado final puede ser muy bueno porque genera las tres franjas, ¿no? La franja de vegetación con riqueza visual y paisajística, protección hacia lo que es el ciclista y también mejora en su experiencia urbana, ¿no? La amabiliza, la ponemos en valor porque esos primeros trazados de los diseñadores del urbanismo, del planeamiento, meter esto y memorizar estos pequeños gestos hacen que después el desarrollo de las ciclovías no es costosa, no genera ninguna distorsión económica y son el valor de los primeros trazos que reivindicamos nosotros son vitales para que luego estos desarrollos sean buenos. Y que se convierten en casos de éxito y que funcionan muy bien. Ya en otra fase, en casos en los que hay que intervenir en calles, en secciones de calles de ciudad totalmente implantadas y arraigadas, pues está lo que llamamos el carril bici, que lo que hace es aprovechar el ancho de calzada existente para reajustando los anchos de circulación para los vehículos motorizados y compartiendo la plataforma de la calzada totalmente diferenciado de lo que es la acera peatonal, con una mínima inversión en disponer de unos carriles para unas ciclovías, ¿no? que bueno, pues tiene la ventaja de que es sencillo de implementar, tiene un poco coste, es muy versátil en cuanto a la circulación, pero requiere también que el usuario pues sea experimentado, tenga buenas nociones y por contra aquellos que no lo son pues pueden tener como una sensación de falta de seguridad, ¿no? En esta tipología nosotros creemos que hay que utilizar el color, ¿vale? Creemos que el color, que antes comentaba Ken, que se empezó a diferenciar con el color del asfalto, en este tipo de transformaciones en la ciudad que se hacen sobre el asfalto, creemos que hay margen de mejora en cuanto al diseño, con la utilización, por ejemplo, del color y otras texturas, ¿no? Este ejemplo se ha hecho recientemente, esta transformación en San Sebastián, dentro de unos cambios de movilidad, pero en el diseño de estas transformaciones creemos que hay margen de mejora y se pueden mejorar, pero se pueden implementar. Es un poco lo que queríamos poner, los pros y los contras, sí. pero bueno, es quitarle espacio al vehículo para dárselo a la bicicleta, pero en el diseño se pueden hacer mejores intervenciones. En este sentido, pues una de las mejoras podría ser lo que denominamos el carril bici protegido, una ciclovía que como veis, comparte también la calzada que antes era motorizada, pero la diferencia con el ejemplo anterior es que dispone de una protección que mejora ostensiblemente la sensación de seguridad. Es protección pura y dura, la percepción que tiene tanto el vehículo es como que no va a haber una fricción entre ambos, y el inconveniente pues es un poco que tiene menos permeabilidad en la dirección transversal.
Además, en este caso, pues se combina pues, con un paseo peatonal totalmente diferenciado, con una franja verde de paisajismo y que además tiene un cierto interés paisajístico y urbanístico en la ciudad, y es igualmente de muy fácil implantación y que además, como dices tú, pues si se implementa a través del color y de una señalización correcta y de elementos que permiten diferenciarlo, pues es una opción para implementarlo en secciones de carretera que están algo reducidas y en zonas de ciudad totalmente arraigadas y consolidadas. Nosotros también el ejercicio que hacemos en nuestra ciudad es una ciudad media de 186.000 habitantes, una ciudad consolidada, una ciudad donde todos estos ejemplos que estamos enseñando parten de una ciudad ya los trazados nuevos son más complicados y en muchos casos partimos de transformar lo existente, ¿no? Pero seguimos reivindicando en que los trazados tienen posibilidades de discusión y luego el diseño, evidentemente, ¿no? ¿Y nos queda algún otro ejemplo? Sí. Bueno, el arcén bici, que lo que se parece mucho a lo que hemos hablado antes como carril bici, esta es una ciclovía más de carácter interurbano en la que se aprovecha el arcén que habitualmente tienen las calzadas entre barrios o ya que salen un poco de lo que es el ámbito urbano y en la propia periferia. Es muy fácil de implantación, tienen los mismos semejanzas con el carril bici en cuanto a que la sensación de protección es menor y bueno, pues... Bueno, lo que pasa es que este lo ponemos también como ejemplo un poco de todos los inconvenientes que tienen estas transformaciones tan elementales desde mi punto de vista, ¿no? De aquí estamos viendo un ejemplo en el que se ha hecho una mínima intervención de señalización, cuando en realidad hay espacio para intervenir a la izquierda, ¿no? Lo ponemos también como ejemplo de que las ciclovías hay que hacerlas bien, o sea, si hay espacio hay que reivindicar una construcción usando el espacio, ¿no? El espacio al servicio de la ciclovía, ¿no? Es un ejemplo de cuántos inconvenientes tiene el no hacerlo así, no contemplarlo como una transformación de verdad, ¿no? Que a veces se simplifica el exceso, ¿no? Esto se ha hecho, puede estar funcionando, pero tiene un margen de intervención mucho más amplio. Este no es a lo que deberíamos de ir en las secciones. Bueno, sí. Bueno, por nuestra parte, un poco lo que pretendíamos era un poco reclamar un poco las cosas que desde el punto de vista arquitectónico y de la ciudad pueden tener importancia para ir implementando los carriles bici, las ciclovías en las ciudades. O sea, es importante lo que estamos diciendo, los diseños desde el minuto uno. Es importante entender que es una capa ineludible ya en la transformación de la ciudad y por lo tanto hay que trabajárselo. Los ejemplos se pueden implementar, se pueden mejorar, pero también hay una cultura, ¿no?, de implementar como un medio de transporte que va a permitir la movilidad más sostenible en nuestras ciudades ya bastante machacadas. Y luego es que los técnicos que participamos en estos procesos lo tengamos en cuenta y lo incorporemos cuanto antes en el diseño. Sí. Bueno, únicamente, pues como en todo, ¿no? hay una parte importante de que hay unos criterios técnicos que hay que tener muy en cuenta las características geométricas, las intersecciones, la señalización, la pavimentación. Pero yo sí que queríamos centrarnos desde la arquitectura, que trabaja mucho con la escala, y la escala es la de la persona, la de la dimensión de los usuarios, y esto que nos parece algo obvio es como la base que tenemos que tener nosotros a la hora de diseñar cualquier trazado de ciclovías, porque tanto el usuario ciclista como el peatón como el vehículo van a tener que compartir espacios. Tienen unas dimensiones que son las que son unos invariantes prácticamente a lo largo de la historia y que luego tienen unas necesidades mínimas. Esto sirve como para ilustrar las necesidades de paso y de cruce de cada tipo de vehículo, ¿no? Y que en función de las velocidades y de lo que compartan tendríamos que tener en cuenta, es decir, la escala
del usuario es el que nos tiene que ir guiando hacia los anchos y la combinación con la arquitectura, las colindancias, el urbanismo. Hay que hacer una suma de todo esto, que no siempre es sencillo, pero que teniéndolo en cuenta las probabilidades de éxito son mayores. Bueno, esto es un poco... Por nuestra parte es un poco ahora con ganas de escucharle a Gorka ya. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Gracias. ¿Veis mi pantalla? ¿Podéis ver? Sí, Gorka, adelante. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Bueno, veréis que parte de algunas cosas de las que nos han comentado, pues yo también repetiré en algunas y en otras pues incidiré más desde desde la vista de usuario o lobby, como nos denominamos en nuestra asociación, ¿no? Pues bueno, este va a ser un poco el índice que voy a seguir. Entonces, básicamente os voy a explicar un poco quiénes somos, por qué debéis tener nuestra visión y perspectiva en cuenta o muy en cuenta, y luego pues una serie de puntos o conceptos no tan, que son técnicos a la vez, pero que igual os ayudan también a diseñar, no tan al plano, sino más de una visión más global, ¿no? Que son requerimientos a tener en cuenta desde un aspecto más amplio y desde un usuario y desde un fomento del uso de la bici con un espectro más amplio, ¿no? Que también yo creo que de cara a diseñar también luego de forma muy detallada o muy local, pues que hay que tener en cuenta. Pues bueno, Calapié, como bien nos ha dicho Euken, somos una asociación de ciclistas urbanos en la ciudad de Donostia, San Sebastián, con más de 30 años de recorrido. Y bueno, hemos tenido la suerte de que el primer carril bici que se construyó en el Estado español pues fue en esta ciudad, creo que fue allá por el 89. Si no fue el primero, el segundo, que todavía, también justo está en otro trazado al lado del río y bueno, muy utilizado hoy en día. Y bueno, hemos tenido pues la suerte también pues de que fuimos a nivel estatal también de una de las ciudades a nivel estatal española pues con un auge de la bicicleta mayor que otras ciudades y con una extensión de la red pues mucho más rápida que en otras ciudades, ¿no? No sé si porque estamos más cerca de Europa o de los países más al norte o no, pero bueno, pues tuvimos esa suerte. Entonces, bueno, desde la asociación lo que trabajamos pues es el ámbito de la movilidad ciclista, pero hoy en día pues no solo ciclistas, sino también de la movilidad activa. Tenemos en cuenta la movilidad peatonal, el reparto del espacio urbano, el medio ambiente, la formación también de personas ciclistas. Enseñamos a andar en bici a personas que no han aprendido andar en bici, pues personas mayores. Hacemos también mediciones de calidad del aire y luego otra parte también que creemos que es bastante importante de cara a mejorar también un poco la seguridad ciclista o los derechos ciclistas, pues es la legislación, ¿no? Pues de cara pues, a multar, por ejemplo, hay un grupo dentro de Conbici, como veis ahí, somos también parte de una coordinadora estatal de la bicicleta, que es a nivel española, estamos más de 70 asociaciones, pues también participamos ahí, de cara a impulsar también al gobierno español pues que cambie las leyes y pues para que pongan, por ejemplo, multas, pues mayores multas en caso de atropellos o otros aspectos a tener en cuenta, ¿no? Para proteger a ciclistas y peatones. Y a su vez también Conbici está dentro de la European Cyclist Federation, la ECF, que es también otra entidad a nivel europeo, pues para impulsar también en la Unión Europea pues
toda una serie de infraestructuras ciclistas, potenciar la bici en todos los países a nivel europeo. Y bueno, somos realmente pues, un lobby en favor de la bicicleta y para fomentar la bicicleta. ¿Por qué se debe tener en cuenta nuestra visión y perspectiva? Bueno, pues os he puesto también las fotos mías en diferentes ámbitos de la bici. Yo, bueno, utilizo la bici a diario para hacer cualquier tipo de actividad, recado, llevar a mi hijo al colegio, ir a comprar, ir al ambulatorio, bueno, ir a visitar a un amigo, para cualquier tipo de actividad utilizo la bicicleta. Entonces, somos personas que en todo momento pues, nos estamos fijando en la red, ¿no? Y he tenido la suerte también de poder viajar también en bici. He viajado también por muchos países europeos, pues me he recorrido pues, mucha parte de Francia, he estado en Holanda, en Ámsterdam, Copenhague, en Londres, o sea que al final en los países y ciudades europeos que he podido viajar, pues también me voy fijando también en ejemplos que veo allí o cómo está allí la red, de bien o de mal, pues para traer las ideas a mi ciudad y a mi entorno, ¿no? Y en diferentes ámbitos también. He viajado pues, solo, con pareja y con un crío también, pues que al final pues, con más bultos pues, ves los inconvenientes que te puedes encontrar o ventajas en el camino. También soy ciclista deportivo, ahora soy también conductor, como veis ahí pues dispongo de una cargo bike para llevar tengo 2 hijos y llevo a los 2 pues, en ese habitáculo que podéis ver ahí, entonces ahora necesito pues cada vez más espacio en la red y me doy cuenta pues también de estas nuevas bicicletas son también muy buenas para sustituir al coche en el día a día, porque puedes meter un montón de trastos, de compras, etcétera, y bueno, pues se requieren también de un cierto espacio, y cada vez también voy viendo las necesidades que tiene mi hijo, que veis ahí en la foto, que va a cumplir 3 años en 15 días, pero ya anda en bici. Entonces va a ser un potencial usuario de la red y veo también pues, las desventajas o ventajas que puede tener una serie de diseño de una red, ¿no? Y no solo eso, pues también acudo a diferentes congresos pues, para compartir experiencias y pues ir recabando conocimiento, ¿no? Que os voy a intentar trasladar en la ponencia de hoy. Entonces, a tener en cuenta, voy a ir un poquito más rápido porque tengo muchas cosas que decir, pero bueno, nosotros como lobby lo que hemos impulsado a nivel nacional, regional y provincial y local es que exista una estrategia estatal para la bicicleta, ¿vale? Una estrategia donde pues, se detallen todos los criterios que hacen falta pues, de inversiones, de formación, de bueno, un montón de ámbitos que ahora veremos en torno a la bicicleta, ¿no? Y en paralelo a un posible documento también es muy importante pues, recalcar en un plano donde se vea, pues se dibujen cuáles son los principales trazados a diferentes niveles, ¿no? A nivel nacional, regional o local, ¿no? En cuanto al nivel local, es muy importante, o mi consejo es que cuando vayáis a planificar pues, los diferentes trazados, tengáis en cuenta que la red pase por por varios lugares, los lugares importantes, ¿no? De la ciudad, pues como son centros de trabajo, zonas comerciales, edificios públicos, universidad, colegios, ¿vale? No se puede diseñar una red de cualquier manera, ¿no? Tiene que ir por unas zonas o hacia unas zonas muy concretas o principales, ¿no? de la ciudad. Entonces aquí esto es un poquito un esquema de lo que puede ser una estrategia de la bicicleta. Pues como ya veis, pues se trabajan pues, diferentes aspectos, pues, en bici al trabajo, en bici a la escuela, temas de conocimiento de I+D. Bueno, es un espectro muy amplio, ¿no? Un documento muy amplio donde se detallan un poco cuáles deben de ser las estrategias, pues eso, como he dicho, a diferentes niveles.
En una red, ¿cuál puede ser una red? A nivel estatal, a nivel español, no tenemos una red como tal, pero he puesto un ejemplo de Francia, que me parece un ejemplo bastante interesante. Pues ya veis aquí cómo han trazado una serie de trazados de ciclovías, pues de unas ciudades a otras, para poder recorrer todo el país en bicicleta. No significa que todos los trazados estén ejecutados, pero por lo menos tener un plan de por dónde deben de ir, ¿no? Y esto es importante, pues, para conectar diferentes ciudades o provincias. Luego, a nivel más local, nosotros estamos situados aquí en un territorio que se llama Guipúzcoa, pues ese trazado también se puede hacer más detallado. Entonces, bueno, esto es parte del plan sectorial de vías ciclistas de Guipúzcoa, que se hizo creo que en 2013, y nos da una visión más interurbana de por dónde van dichos trazados, ¿no? Dichos carriles bici. Y luego ya este mapa que ya os he enseñado, pues es un poco ya más un plano ya más de la ciudad, de los principales carriles bici que tenemos en la ciudad. Y luego, me tendré en ciertos ejemplos, pero como por ejemplo desde nuestra asociación allá por a finales de los 90, yo creo que fue, pues se presionó, digamos, al gobierno local o se trabajó también conjuntamente, pues, para que se creara, digamos, este carril bici, que ya os han enseñado también ahí en alguna foto, que unía, pues, la zona este con la zona oeste de la ciudad, ¿no? Y fue un gran cambio en la ciudad, pues, en diferentes ámbitos, sobre todo, pues, bueno, a nivel... realmente dos partes de la ciudad pues quedaban unidas por la bicicleta, ¿no? Cuando antes no era posible, y eso pues animó a mucha gente, por ejemplo, a utilizar la bicicleta, ¿no? En cuanto al diseño de una red, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que sea intuitiva, homogénea y coherente, ¿no? Me gustan mucho estas imágenes de la consultoría de Copenhague, pues donde vemos que con el tiempo, cuando llegó el coche a nuestras ciudades, se empezaron a planificar, diseñar y ejecutar pues unos trazados en los que los coches, pues ya ves, hay, seguro que en vuestra ciudad o en vuestras ciudades también, las grandes avenidas son trazados rectos normalmente, y donde los coches pues tienen total libertad para ir recto a grandes velocidades, ¿no? Y sin embargo, la bicicleta ha ido integrándose poco a poco con unas redes pues muchas veces no conectadas, por no quitar espacio, pues se han ido creando pues en calles secundarias, sin conexiones, y bueno, pues esto muchas de las ciudades europeas que nos integró desde pues bien comienzo la bicicleta, pues nos han quedado como a medias, ¿no? Digamos. Entonces, desde nuestra perspectiva, o lo que creemos nosotros, es que al comenzar a diseñar un plan local, lo que hay que tener en cuenta es que la bicicleta, tener en cuenta la visión de por dónde va a ir el peatón y el ciclista antes que el coche, e intentar pues que al coche tenga que hacer rutas como más largas, etcétera, para desincentivar su uso, ¿no? No significa esto que la bici tenga que ir en un camino recto. A veces por ciertas orografías o dificultades que pueda haber, pues se tiene que desviar, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta a nivel un poco más global, pues de que hay que diseñar en que la bici vaya de un punto A a un punto B de una forma un poco sencilla y directa, ¿no? Y luego, pues importante también aunar criterios a nivel nacional. Por ejemplo, pues Holanda tiene unos criterios de diseño muy fijados. Entonces, si recorres también, igual en el caso de Francia, si recorres diferentes ciudades o vas a andar en diferentes ciudades, pues tienen pues unos diseños muy parecidos, anchos también de carriles muy parecidos, el color también de la vía es muy parecida de señalética,
Sin embargo, por ejemplo, yo creo que a nivel estatal en España, bueno, sí que son parecidas, pero difieren de una ciudad a otra, pues los tipos de carriles bici, ¿no? Y eso es pues que se ha ido implementando la bici más tarde bueno, pues como se ha podido, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta cuando se diseña la red de una ciudad o de un pueblo es la intermodalidad de la bici bus o el bici, más bien la bici tren, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque bueno, se dice que la bici convencional es perfecta para recorridos diarios de hasta 8 kilómetros desde tu casa pues, a tu centro de trabajo. Si no está a más de 8 kilómetros, pues la bici es un medio de transporte pues, el más efectivo, ¿no? Dentro de una ciudad. En caso esa extensión, o sea, esa distancia puede ser ampliada hasta 16 kilómetros en el caso de bicicletas eléctricas. Y si añadimos también el uso o la combinación de la bici y el tren, pues ya esas longitudes todavía se amplían más, ¿no? Y he visto, por ejemplo, que no tenéis mucho transporte público allá en Costa Rica, pero bueno, igual tenéis ahí una oportunidad o un campo a desarrollar también para jugar también en el diseño de las vías, pues que las vías ciclistas pues que recorran o lleguen a estaciones de tren o también en el caso de autobús, pues también que se pueda integrar también, pues si el autobús va a ir a una zona alta de la ciudad, pues que se pueda también subir la bici de algún modo, etcétera, pues para incentivar su uso. ¿Qué más? Al diseñar la red, no solo os tenéis que fijar en la propia ciclovía, sus anchuras y su diseño, sino también tiene que ir acompañada de una serie de aparcabicis, porque desde que salimos de nuestra casa al lugar donde llegamos, tenemos que tener un lugar donde aparcarla y dejarla de forma segura. Entonces, también hay que desarrollar una red de aparcabicis sobre todo a nivel local, ¿no? Que puede ser en la calle o también puede ser pues, en zonas cubiertas o dentro de edificios, ¿no? Pues también si se va a hacer un edificio nuevo público, pues que tenga también una capacidad de poder, pues los trabajadores del lugar, pues meter ahí las bicicletas, etcétera. Y aquí os he dejado un link, por ejemplo, a un manual de aparcabicis de la IDAE, donde pues, bueno, os sugieren también pues, diferentes criterios de aparcabicis y diseños de los mismos, ¿no? Y simplemente mencionar que los aparcabicis también tienen que estar muy cerca del lugar al que queremos acudir, eso por un lado, y luego nosotros nos sugerimos siempre los aparcabicis en estilo U invertida, ¿vale? Porque son los más sencillos de diseñar, de implantar y de candar nuestras bicicletas. Entonces, por ejemplo, Calapí en ese aspecto lo que suele hacer son campañas de concienciación para enseñar a los usuarios de la bicicleta de Donosti San Sebastián en este caso, pues cómo deben de candar sus bicicletas, qué tipos de candados deben de utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues hemos solido hacer diferentes campañas que os dejo también ahí algún link. La señalética, otro de los ejes o parámetros importantes también a desarrollar en la red. Al final, para ir desde un punto A hasta un punto B, pues yo, por ejemplo, en mi ciudad ya me conozco toda la red, pero puede haber gente que venga de fuera o gente que haya empezado a andar en bici y no se conozca muy bien la red, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que también hay que ejecutar o diseñar también una serie de señaléticas e implantar y que pueden ser de diferente, pues puede haber diferentes criterios. En la derecha he puesto pues, el criterio holandés, en el que todas tienen pues, rutas de diferentes ciclovías y pues, las van nombrando con un círculo y con un número dentro. Entonces, pues, bueno, la gente, por ejemplo, que quiere hacer la ciclovía 1, pues todo el rato va
siguiendo ese número y no se pierden ni tienen que estar mirando el móvil, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tienes la oportunidad también de saber, mirando los señales, pues los kilómetros que te quedan para llegar a otro destino, etcétera, etcétera. Otros aspectos o límites que hemos tenido hasta hace no mucho es la orografía. Donostia San Sebastián es una ciudad con unas zonas altas, unos barrios altos, y bueno, cuando nuestra red llega a esas zonas altas, pues sí que hasta hace poco pues era un límite, ¿no? Pues subir, pues para mucha gente igual subir una cuesta en bici pues es algo pues imposible o muy difícil, ¿no? Y entonces nosotros lo que recomendamos es evitar diseños con pendientes superiores al 6%. Y para que no existan esos límites, pues se pueden utilizar tanto elevadores o raíles en escalera o incluso la bicicleta eléctrica. Entonces, hoy en día también, por ejemplo, con la bicicleta eléctrica, todos esos límites para crear ciclovías a zonas altas, pues ya no existen, ¿no? Porque es posible llegar con una bicicleta eléctrica. ¿Qué más? Rutas turísticas también, pues al diseñar la red nos encantan como turistas cuando vamos a otras ciudades que exista una ruta turística circular, y esta es una de las rutas, por ejemplo, que hemos impulsado desde nuestra asociación para nuestra ciudad, que es una ruta de 25 kilómetros que pasa por los principales lugares o más atractivos, lugares más turísticos más atractivos de la ciudad, ¿no? Pues entonces, a la hora de diseñar también pues, todos esos trazados o esa red, pues a tener en cuenta. Bien. La bicicleta pública. También puede ser que según pues, en vuestras ciudades, si hay mucha gente que tiene bici o no, también pues, podéis hacer una estimación de datos, pero aquí a nivel estatal, por ejemplo, en Barcelona, en Sevilla, la bicicleta pública ha sido un éxito, también es en San Sebastián, ¿no? Porque no toda la ciudadanía tiene bici y puede ser unas claves del éxito, que se cree una red de bicicleta pública para todo el mundo y la gente no tenga que comprar una, ¿no? Y las claves de una buena red de bicicleta pública, pues que las estaciones estén cercanas, por si la estación está ocupada para que puedas dejar una cerca de la otra, y bueno, que sea un sistema seguro y robusto. ¿Qué más? Voluntad política. Una de las grandes claves del desarrollo de nuevas ciclovías es eliminar espacio al coche. Seguramente vuestras calles ya están diseñadas, ya existen pues, carreteras por todos lados, y no hay nuevas urbanizaciones. Entonces, como es en la mayoría de los casos lo que nos pasa ahora, ¿no? Que tenemos, por lo menos a nivel local en Donosti, tenemos prácticamente toda la ciudad muy urbanizada, y para integrar la bicicleta lo que tenemos que hacer ahora es quitar espacio al coche, ¿no? Y este fue uno de los grandes logros de nuestra asociación, como ya he comentado, este carril de bici de La Concha, en el que pues, de 4 carriles que se destinaban a los coches, se consiguió el gran logro de crear aquí un carril bici y 3 carriles para coches. Eso es lo que unió la parte oeste con la parte este de la ciudad. Era un carril un poco estrecho, de 2,2 metros de anchura, y recientemente, hace un par de años, hace un año, se ha conseguido volver a quitar otro carril más, ¿vale? No hacían falta 3 carriles, y se ha creado un carril, digamos, de bici mucho más ancho, se ha ensanchado también la acera para peatones, y ahora existimos con 2 carriles bicis. O sea, que hemos pasado en 20 años de 4 a 2 carriles, y pues seguiremos luchando para que se vayan reduciendo carriles, porque bueno, pues la transformación de las ciudades va en dejar el coche a un lado y utilizar otros modos de transporte más sostenibles, ¿no? La seguridad. Yo creo que esta transparencia es clave a tener en cuenta desde la vista de un usuario o de la bicicleta. Entonces siempre tenemos ahí la gran duda, ¿no? De los carriles o vías ciclistas segregadas
tráfico motorizado, pues con los carriles compartidos. Nosotros siempre que se pueda, lo que intentamos potenciar son los carriles bici segregados, porque creemos que la sensación de seguridad de los usuarios es mucho mayor, o sea, no tiene ni comparación con los carriles compartidos, y en ese caso siempre intentamos que sean lo más ancho posible. Entonces yo os propondría que intentéis diseñar o ejecutar carriles bidireccionales con unos anchos mínimos de 3 metros en caso de que sean bidireccionales y unidireccionales de 1,60, y siempre con su distancia de seguridad al transporte motorizado, ¿no? En el que en algunos casos puedan existir carriles compartidos, por supuesto, pero bueno, hay que estudiar pues, cuál es la frecuencia de uso de coches de esas calles, ¿no? Y para eso, pues ahora, no sé, yo soy un fanático, o me encantan, por ejemplo, los cycle superhighways de London, que a la hora de crear nuevas redes, pues lo que han hecho son de este a oeste, de norte a sur, de noroeste a noreste. Lo que han hecho es un diseño de unos carriles muy anchos, que son los que veis en la foto, y con trazados muy largos, ¿no? Y rectos, pues para poder ir de un punto a otro pues, de una manera muy fácil, ¿no? Y se apoyan luego con carriles compartidos, pues como si fuese una espina, ¿no? La espina central serían estos cycle highways, y luego pues carriles compartidos con una frecuencia de uso de coche mucho menor, pues que también si los coches van por debajo de 30 km/h, pues en algunos casos se pueden compartir, ¿no? Y luego, pues algunos tips o algunas sugerencias. Siempre intentamos tener la visión de peatonal, entonces evitar los carriles bici sobre aceras, diferenciar el firme. Ya han comentado pues que si hay dificultades también de visionar o de visualizar a los ciclistas, pues siempre dibujar el carril bici en rojo. Y bueno, otros, ya si no me voy a alargar mucho, pues temas como de radios de giro y bueno, cosas que podéis encontrar en diferentes manuales. Ya voy terminando. Me parece bastante importante monitorizar y establecer objetivos. Entonces, de cara a monitorizar, pues el reparto modal es una de los aspectos a tener, o los criterios a tener en cuenta, ¿no? Cuál es el reparto modal actual y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de San Sebastián, creo que hay un reparto modal de la bicicleta de un 4, bueno, estaremos en torno a un 6% hoy en día. Y el número de usuarios, bueno, hay sistemas también para contabilizar ciclistas, y bueno, pues es importante también que pues a raíz en el tiempo pues se vayan contabilizando y ver si nuestras ejecuciones pues tienen pues sus consecuencias positivas o no, ¿no? Y por último también tener en cuenta también bueno, la calidad del aire. Nosotros también ahora estamos en un proyecto en el que medimos con ciertos aparatos pues las partículas de PM2.5 a tiempo real. Y ahora, pues bueno, hay unas nuevas leyes a nivel estatal para crear zonas de bajas emisiones, y bueno, lo que hacemos es un poco dar apoyo a las instituciones en este tipo de mediciones. Y por último, ¿cómo se consigue el éxito? Pues hay que un poco cruzar o interrelacionar 3 aspectos. La voluntad política. Los políticos o políticas se lo tienen que creer, o sea, la bicicleta es un sustituto perfecto al coche. Entonces se tiene que creer que impulsar la bicicleta es bueno para su ciudad, para su economía, en muchísimos ámbitos de la vida. El conocimiento técnico, que bueno, pues como ponencias como las de hoy, pues podéis ir requiriendo. Ahí existen manuales por vuestros bueno, con vuestros conocimientos técnicos, perdón. Creo que también tenéis que tener o tenéis que ser ciclistas para ser buenos diseñadores. Yo, por ejemplo, soy ingeniero y entiendo, por ejemplo, arquitectos que pueden diseñar en un plano,
pero luego el plano, al llevarlo a la realidad, pues puede diferir. Entonces, cuando sois ciclistas urbanos, ¿no? Yo como ingeniero, cuando he tocado cosas, luego soy capaz de diseñarlas de una mejor forma, ¿no? Si has estado ahí en el meollo, pues yo creo que tienes mejor visión, ¿no? Y sobre todo por la participación social, ¿no? Yo creo que cuando los proyectos tomamos parte nosotros, las asociaciones como las nuestras, en el diseño de los proyectos, pues el resultado siempre es mucho más satisfactorio. Y por último, nada, os he dejado también 2 links en el que Lara Pérez Porro pues, le hace una entrevista desde Convici y ya nos lo dice. Si la experiencia de andar en bici por un carril bici es satisfactoria, se llega al éxito, ¿no? Y ya comenta que una red de infraestructura ciclista tiene que basarse en la seguridad, la continuidad, el confort y la extensión. Y bueno, os invito a leer su entrevista. Y luego aquí os he dejado también el link de 80 Cities, la ciudad para todos, ¿no? Que lo que vayamos a diseñar también no sea solo para ciclistas experimentados, sino que sea también pues, para ciclistas que acaban de aprender a andar en bici, o niños de 8 años que vayan a tener que ir a la escuela, o personas mayores, ¿no? Con más de 80 años o lo que fuese, ¿no? Y aquí os he dejado también una foto de una de mis visitas también, por ejemplo, a Holanda. Pues lo que pude ver es un grupo de estudiantes que iban todos en paralelo, ¿no? Y ese carril bici, aunque parece que es bidireccional, no, es unidireccional por su anchura. Y yo lo que sí más agradezco en mis carriles bici, lo que más me gustaría sería pues, poder ir pues, con mi familia en paralelo, ¿no? Ir circulando por la ciudad en bici, en paralelo con mi hijo, pues charlando y visualizando un poco pues, todo el entorno, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del éxito. Os he dejado aquí un par de links para una aplicación donde podéis hacer pruebas antes de la ejecución. Yo creo que es bastante interesante esta aplicación de Street Mix, donde podéis integrar carriles bici, autobuses, coches y jugar con las anchuras. Y prueba-error. Creo que es también muy interesante cerrar una calle o un carril en una calle y ver qué pasa. Pues de 3 carriles podemos decirles a la ciudadanía que está en obras un carril, y si con 2 carriles nos es suficiente durante una semana, 15 días o un mes, es que ese tercer carril no sirve para nada. Entonces tenemos ahí suficiente espacio pues, para crear carriles bici, espacios peatonales o plantar árboles, ¿no? o lo que veamos que es necesario. Y os invito también a que veáis la historia de nuestra asociación. Yo creo que es un pequeño documental de 15 minutos muy interesante, y un par de links a la cicloteca, un centro de documentación muy interesante a nivel estatal, donde podéis encontrar cantidad de guías de diseño y artículos de prensa, etcétera, un montón de información. Y un proyecto de Logroño, una ciudad cercana a la San Sebastián, donde están ahora mismo impulsando los carriles bici, zonas peatonales, desde la parte social, con la política, con la técnica, y que están consiguiendo unos logros espectaculares a nivel local. Y bueno, hay un montón de ejemplos ahí pues, que seguro que os sirven para vuestros nuevos diseños, ¿no? Os invito aquí a que veáis las diferentes acciones que están llevando a cabo y cómo las están haciendo. Y yo creo que ya termino con esto. Muchas gracias, eskerrik asko, y pues ahora encantado de debatir o de responder vuestras preguntas. Muchas gracias, Gorka, Izaskun, Javier. La verdad es que, bueno, dos perspectivas, pues bueno, desde sitios diferentes, pero bueno, yo creo que con una visión, ¿no?, bastante coincidente, ¿no?, sobre los elementos que hay que tener en cuenta para planificar e integrar las ciclovías en la ciudad. Si os parece, como siempre, tenemos ahora en torno a 20 minutos o 15 minutos para preguntar a Izaskun, a Javier y a Gorka. Como siempre, empezamos por las personas que quieran levantar la mano y hacer la pregunta de manera directa, y pasamos luego a la gente que la quiera hacer a través del chat.
Vale. Si alguien quiere hacer una pregunta, hemos estado más de 40 personas todo el rato, la verdad es que otra vez una buena cifra de gente. ¿Alguna pregunta que alguien que quiera hacer en persona? Mientras vamos a mirar en el chat, a ver. Vamos a ver. Vale. Gustavo Mora pregunta ¿cómo manejan el tema de la continuidad en el diseño, construcción de la red? Evidentemente no se puede completar todo en una sola intervención. ¿Cómo manejan el cuestionamiento de que algunas ciclovías no van a ningún lado? Bueno, por nuestra parte, o sea, creo que no vayan a ningún lado, o sea, puede haber una extensión que comunique ciudades, poblaciones, barrios, pero incluso en la escala pequeña de que puedas hacer unas distancias cortas y vayas enlazando, como bien ha dicho Gorka, centros, edificios concretos, servicios concretos, tal, todo suma, ¿no? Es una red, la red ya se irá configurando. O sea, yo creo que en ese sentido las distancias, ninguna pequeña hay que desmerecer, ¿no? Porque puede ser un buen comienzo haciendo recorridos pequeños que evidentemente si llevan a lugares de confluencia, como puede ser pues un departamento X, un hospital, un ambulatorio, o sea, que recoja flujos colectivos de interés, pues están bien. Para mí lo de no llegar a ningún lado, es decir, que es verdad que la intermodalidad o la conexión entre distancias de barrios y tal puede estar muy bien porque al final da más fluidez, pero también es verdad que los recorridos pequeños a lugares de confluencia pueden estar bien como punto de arranque. Perfecto. No sé si, Gorka, quieres decir alguna... Sí, comparto un poco. Yo creo que es importante desde la base, desde el inicio, ¿no? Tener esa red un poco dibujada a nivel de ciudad para que luego cuando vayas a ejecutar, pues ejecutes desde... Evidentemente no vas a poder ejecutar de la noche a la mañana toda la red, pero bueno, pues según el dinero que exista en ese momento, pues ejecutar lo más importante, ¿no? Y que lo que se ejecute, pues eso, pues intente ir, como he dicho Izaskun, de un lugar a otro, ¿no? Pero siempre que, bueno, yo creo que va a ir de un lado a otro y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, Miguel Zamora os hace 4 preguntas, voy a ir una por una. La primera, bueno, dice, en Costa Rica nos encontramos divididos en pequeñas áreas, municipios, lo que complica la coordinación entre estos para poder tener continuidades entre cantones, municipios de la ciclovía. ¿Cómo poder abarcar esas complejidades? No sé si tenéis experiencia en ciclovías que abarquen varios territorios o varios municipios y cómo se coordina eso entre las diferentes entidades locales. Bueno, aquí en el territorio de Guipúzcoa sí que es cierto que tenemos una institución que se llama la Diputación Foral, que es que tiene esa visión del territorio, aunque las poblaciones sean pequeñas, se hace un esfuerzo de diseño en hacer estas travesías más fuera de lo local, ¿no? Entonces, pues en ese sentido tiene que haber alguien por encima de lo local que entienda el interés en que, aunque sean cantones pequeños o ciudades pequeñas, pueda haber, digamos, como una unión verde, una unión también paisajística. También ha sido muy interesante que le dé un componente turístico. O sea, tiene que haber como algunos intereses añadidos que a lo mejor en la ciudad no existen, pero que puede tener mucho interés en un territorio más blando, ¿no? Y que pueda permitir unas conexiones que al final, aparte de esas dos ciudades, aporte al propio territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco reivindicar la visión más de territorio, ¿no? Que en el caso de Costa Rica, no sé la administración cómo funciona, ¿no? Pero hay que implicar a esas entidades que tengan competencia territorial.
Sí, de hecho, igual las vías no tienen por qué ser tampoco de asfalto. Muchas veces las vías interurbanas son más vías verdes, que pueden ser como incluso de gravilla, de un costo mucho menor. Y bueno, pues ir no cerca de las carreteras, sino por otras zonas mucho más rurales, ¿no? Pues, y yo creo que ahí, pues ahí es bastante interesante unir pueblos o ciudades por ese tipo de infraestructura. O sea, si me permites un momento para completar un poco la respuesta que nos daban tanto Gorka como Izaskun, yo creo que este problema es extensible probablemente a otras seguramente actuaciones que requieren, sin lugar a dudas, de una coordinación intermunicipal e interinstitucional. Es decir, es verdad que a veces, si no somos capaces verdaderamente de coordinar el desarrollo de las diversas redes, podemos ver una interconexión total. Pero aunque esa percepción inicial pueda existir, si realmente están asentadas las estrategias y el diseño de las diversas redes, finalmente confluyen. Y finalmente puedes ver como un gran árbol, el árbol del conocimiento se aplica, una gran red que integra los diversos perfiles territoriales. El estatal, el provincial en nuestro caso, el de comunidad autónoma y el propio local. El déficit que igual se puede percibir desde fuera en Costa Rica es ese enorme gap que existe prácticamente entre el cantón y el Estado, porque realmente no tienen fuerza las instituciones, bueno, no existen prácticamente las entidades e instituciones regionales, ¿no? Pero reitero, este mismo problema lo podemos llevar al ámbito del despliegue de fibra, a muchos ámbitos que verdaderamente, y cuando no hay capacidad fundamentalmente de acuerdos de corte de carácter institucional, hay que profundizar en la cooperación intermunicipal. Es muy interesante, Eugen, lo que has dicho, que a veces cuando comunicamos territorios más dispersos, sí que es bueno que ese eje que puede pivotar sobre una vía verde, a lo mejor puede tener otra, o sea, ese eje puede servir para también una comunicación telemática, es decir, tiene bondades el poder regenerar un eje, que ese mismo eje pueda soportar infraestructuras interesantes, ciclovía, tecnológica, paisajística. Por eso digo que en ese caso sí que generar ejes pueden ser ejes multidisciplinares, en este caso. Vale, mientras seguimos con Miguel, hay una pregunta por parte de Claudio Meneses. Claudio. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, adelante, Claudio. Oh, ok, por allá. Gracias por el espacio. Yo tenía una pregunta que a veces aquí en Costa Rica el tema legal tal vez o trabajar con instituciones, no si las personas que trabajan no tienen quizás esa conciencia y toca trabajar también o se puede buscar la ayuda desde un espacio o en proyectos público-privados, en donde quizás en algún proyecto tengamos que pasar quizás por el espacio no sé, de alguna edificación o hablar con mobiliarias para que dentro de esos proyectos hayan espacios en donde nosotros podamos gestionar alguna propuesta de ciclovías. Mi pregunta es si ustedes han tenido la oportunidad o han tenido que trabajar con áreas privadas, ¿verdad? Con empresas para gestionar estos espacios públicos, porque quizás es más fácil visualizar los efectos positivos que tal vez no solo una ciclovía, sino áreas de recreación, espacios públicos, en donde quizás el Estado, digamos, pueda reaccionar y ver y decir, mira, sí está funcionando, porque quizás no tienen miedo, ¿verdad?, de soltar ese espacio, ¿verdad?, sin tener sobre ellos la responsabilidad de que no funcione. Entonces, esa es más o menos mi pregunta, si han tenido esa oportunidad. Gracias, Muchas Claudio. gracias. A ti.
quizás con Javier, Gorka. ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? Quiero entenderte bien, o sea, entiendo que lo que te preocupa es que sea un sistema que no funcione, ¿no? Para que haya una inversión pública y por lo tanto no se lo crean las entidades públicas, entiendo que va por ahí la pregunta, y que pueda ser el impulsor, diríamos, el sector privado, ¿no? Entiendo un poco por ahí la pregunta. Sí, va por ahí. Bueno, en nuestro caso, es cierto que normalmente si tú haces un barrio nuevo, aquí por lo menos diseñamos con el OK de la administración pública, es decir, el diseño lo tiene que validar la administración pública y normalmente la ciclovía se convierte en suelo público, o sea, tú partes de un suelo privado, ordenas la ciudad y el resultado es que diseñamos unas ciclovías para que vayan siempre sobre suelo público. O sea, al final se convierte en suelo público. El hecho de que el dinero inicial, la inversión inicial, la puede y la pone en muchos casos el dinero privado porque está promocionando, es decir, porque en ese trozo de ciudad la inversión es subsidiaria. Esos casos, pues el interés privado de poder desarrollar un trozo de ciudad y tal, impulsa a que esa inversión venga inicialmente del ámbito privado, pero se convierte finalmente en un bien público, ¿no? Entonces, en ese caso, pues que haya dinero privado impulsando el desarrollo de una ciudad, pues puede ayudar a que se materialicen, ¿no? En esos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí, no es una colaboración público-privada, pero una inversión privada que redunda finalmente en un bien público. En el caso de Costa Rica, no sé si la ciudad se hace así, no sé si la ciudad tiene posibilidad de desarrollarse primero con inversión privada y lo demás, pues en una urbanización privada, pues con unos caracteres más privados y tal, puede haber intervención de la bicicleta, pero no en esa modalidad de hacer ciudad, de mejorar las conexiones, de sustituir al vehículo privado. Yo creo que sí puede haber interés privado y el dinero privado puede estar bien, porque al final no es el primer presupuesto municipal el que tiene que apostar por ello, pero con el resultado final público, ese por lo menos ha sido siempre nuestra experiencia. Gorka, no sé si tienes alguna aportación. No tengo mucho. Bueno, solo recuérdate, Claudio, que en el webinar número 6 vamos precisamente a hablar un poco de la importancia del patrocinio, de los sponsors privados, de la colaboración público-privada en lo que tiene que ver con la movilidad sostenible y, bueno, pues qué claves podéis tener en cuenta para atraer y para gestionar y generar una buena experiencia de cliente por parte del inversor o patrocinador privado. Seguimos con las preguntas de Miguel Zamora. Decía, en Costa Rica, en muchas vías, el espacio con el que contamos es insuficiente, por lo que en varias ocasiones se han tenido que recomendar vías compartidas. En una cultura como la de Costa Rica, en donde la bicicleta no es vista necesariamente como un medio de transporte diario, ¿qué tan conveniente es recomendar este tipo de vía compartida? Gorka, igual tú como usuario. Pues, mi presentación ya lo he comentado. No es la vía principal o la solución que nosotros recomendamos. Siempre recomendamos vías ciclistas segregadas y bueno, que hay que ver también caso por caso, ¿no? Ahora, en un chat también de grupo que tengo con el resto de asociaciones de Conbici, hablábamos, por ejemplo, que Holanda, los Países Bajos, donde la bicicleta es a nivel europeo, a nivel mundial,
el país con mayor número de ciclistas, se centran, bueno, combinan ambas, ¿no? No solo está el éxito en el carril de bici segregados, sino que combinan también con carriles también, carreteras compartidas entre coche y ciclista. Pero la clave de esas zonas compartidas o esos carriles compartidos son en zonas pues muy residenciales, donde la velocidad, los carriles son muy estrechos para los coches y no pueden ir a más de 10, 20, con mucho 25 kilómetros por hora, que es una velocidad a la que el ciclista o la ciclista puede ir pues, delante o detrás de un vehículo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esos diseños compartidos, ¿no? Y estrechar lo máximo posible la calzada para evitar esas velocidades altas. Entonces, también, porque también ahí son zonas residenciales donde la frecuencia del uso del coche es muy bajo. Entonces, si ese es el caso, pues bueno, adelante, pero no como solución principal para todos los casos. Gracias, Gorka. ¿Conocen formas para poder estimar la demanda que podría generar la construcción de una ciclovía? ¿Se suelen hacer estudios de demanda antes de poner en marcha esto o se ponen en marcha y luego se monitoriza un poco el uso? A ver, yo creo que es implantar la red y te vienen los ciclistas. O sea, y cuanto mejor hagas la red, más ciclistas vas a tener. Y lo hemos visto en ese gráfico, por ejemplo, que he enseñado, cómo al cabo de los años hemos tenido una transición de mayor número de ciclistas, porque la red también ha ido ampliándose. Entonces, yo no perdería el tiempo en hacer estudios de demanda, sino que, me lanzaría a crear las vías y luego pues justificarlas porque van a llegar, o sea, van a llegar ciclistas, justificarlos con el número de ciclistas, ¿no? Contando por el conteo de esos ciclistas en el tiempo. Yo aportaría, bueno, totalmente de acuerdo con Gorka, porque hay cosas en las que el retorno está asegurado. Yo creo que con las vías ciclistas el retorno social está asegurado, eso lo podemos decir todos los que hemos vivido estas experiencias. También tengo que decir que no son inversiones costosas. O sea, puede haber obras en la ciudad, que nosotros somos de este ámbito, que la inversión inicial tiene que ser muy cuantiosa, ¿vale? Para que el retorno llegue. Pero en el caso de tenemos que quitar un poco el miedo porque no son inversiones costosas, pero de gran retorno social y de retorno social rápido. Por lo tanto, creo que hay que apostar a veces por cosas como estas que son más sencillas, más elementales, porque los retornos están asegurados. O sea, que en ese sentido ratifico lo que dice Gorka, que perder el tiempo en hacer grandes estudios de demanda es porque el retorno yo creo que es sobreasegurado. Vale, una pregunta que no sé muy bien para quién, igual hasta para el propio Euken. ¿El sistema de bicicleta pública es subvencionado por el gobierno? ¿Tienes apagado? ¿El sistema de bicicleta pública es subvencionado por el gobierno? Bueno, aquí yo creo que hay una enorme polémica, porque es verdad que muchos municipios españoles iniciaron una línea de trabajo para la promoción de la bicicleta pública totalmente gratuita. Como pasa en muchas ocasiones, pues la verdad es que no somos capaces tampoco de poder proyectar adecuadamente lo que significa el mantenimiento de este tipo de redes y qué costes va a tener, a veces, para los constreñidos presupuestos municipales que también tienen que dedicarse a otras muchas actividades. La llegada de la bicicleta, en muchos casos eléctrica, que también se integra en algunos servicios públicos, evidentemente incrementó los costes. Con lo cual, en este momento estamos en una situación de un pago, una cuota mensual, pero es un tema que todavía no están digeridos, igual que el sistema de transporte público en España. Todas las compañías de transportes municipales en España son deficitarias. Y en cierta manera yo creo que habría que haber o intentar acompasar también este input deficitario que se produce en las haciendas locales españolas con respecto a la distribución de la bicicleta pública.
Gracias. Quiero Esta añadir, creo que es... Sí, Gorka. por ejemplo, el sistema público anterior de San Sebastián era muy deficitario porque hubo muchos problemas de robos y de mal uso de las propias bicicletas, pero el actual está, diría que bastante bien diseñado, es muy seguro, muy robusto y diría que tiene un retorno incluso positivo. Ya es un servicio público que no es deficitario, creo, no, lo tendría que contrastar con el ayuntamiento, pero diría que a nivel estatal es de los mejores servicios públicos de bicicleta que tenemos. Muy bien. Esta yo creo que es para ti, Gorka. ¿Cómo se hace para educar a los ciclistas y a los conductores de vehículos? Buena pregunta. A ver, los ciclistas también a veces circulamos mal, entonces mediante campañas. Yo creo que bueno, nosotros lanzamos campañas, también la administración local lanza campañas pues, de no circular por aceras, de cumplir las leyes, etcétera. Pero bueno, yo creo que también el diseño, antes no he incidido, pero por ejemplo, muchos los ciclistas nos critican mucho a los ciclistas por cruzar los semáforos en rojo. Realmente no los cruzamos solo los ciclistas, los peatones también, ¿no? Entonces ahí yo siempre lanzo el debate, ¿no? ¿Son necesarios los semáforos realmente? Entonces, o están bien diseñados, tienen que estar ahí. Entonces, si la red también está bien diseñada, pues es también parte de la educación porque la gente va a ir por la red, como es debido, etcétera. Y entonces, en cuanto a la cultura del coche, pues es bastante complicado también formar a los coches de que son un vehículo mucho más amplio, que los ciclistas somos, no estamos protegidos como ellos. Y yo de nuevo tomaría el tema del diseño. Si se evitan conflictos mediante mobiliario físico, etcétera, entre vehículos motorizados, coches, autobuses y ciclista, pues evitamos también el tener que invertir mucho esfuerzo en la formación porque siempre va a haber personas que circulen pues, a velocidades más altas o de manera inadecuada. Y bueno, pues un ciclista puede circular de manera inadecuada, pero el atropello a un peatón puede, pues igual puede causar algún algo a ese peatón, pero tener en cuenta que un vehículo pues, puede causar una muerte, ¿no? que queremos evitar. Entonces, pues mi recomendación es diseñar adecuadamente para que no haya que formar, ¿no? Pero bueno, siempre pueden ir en paralelo también ambas cosas. Vale, seguimos para Gorka. Adrián Fuentes dice, una consulta para Gorka, ¿cuánto tiempo ha pasado, ya que dijiste que la organización tiene 30 años y habla de motivar a niños antes de que vayan a la escuela a andar en su bici? Y también dice, ¿cómo vender al equipo de políticos resultados económicos favorables en el crecimiento o extensión de las ciclovías? Perdón, la primera un poco, ¿cómo motivar a los niños para que empiecen a usar ese tipo de... Pues a ver, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una campaña de movilidad europea, que es una semana al año. Se hacen pues diferentes actividades con los niños y pues para que vayan andando o en bicicleta a la escuela y pues se regalan también igual pues algún obsequio. Se cierran también las calles alrededor de los colegios para que puedan acudir con sus bicicletas. Entonces, bueno, yo creo que mediante ciertas campañas pues se puede motivar, ¿no? a los críos a usar su bici y ver el beneficio que pueden obtener, ¿no? Vale, la segunda era cómo vender al equipo de políticos económicos favorables en el crecimiento o extensión de las ciclovías. Pues a ver, en ello andamos. ¿Cómo venderlo? Pues dando ejemplos de éxito. Tenemos a nivel europeo, existen muchísimos ejemplos de éxito de que cuando se han creado las ciclovías ha habido muchos más ciclistas, el uso del coche ha descendido. No solo eso, en cuanto económicamente, en nuestra ciudad, por ejemplo,
las calles peatonales son un atractivo de comercio local. Los comerciantes quieren muchas veces que si se va a peatonalizar una calle en nuestra ciudad, en un barrio concreto, intentan que los mismos comerciantes que ya han visto en otros casos de éxito en las calles de al lado, quieren que su calle se peatonalice porque atrae mucha más gente a hacer sus compras, a gastar, etcétera, ¿no? Y entonces eso es un beneficio tanto local y social a nivel pues eso, de muchos sectores privados y públicos también, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de San Sebastián es muy atractiva, o otras ciudades también, cuando están totalmente peatonalizadas, ¿no? O muy peatonalizadas, porque es muy agradable también andar por ellas. Entonces ahí hay, yo creo que muchos casos de éxito que, bueno, si hace falta, pues podría enviaros algunos ejemplos para que podáis compartir. Pero vamos, que la bicicleta es igual a economía, eso está seguro. Muy bien, pues la última pregunta, que sería yo creo que igual para todos y todas, de Gustavo Mora. ¿Qué comentarios merece la interacción de colectivos urbanos y administración pública? ¿Cómo ha sucedido esta relación en vuestra experiencia? A partir de la denuncia, conformación de equipos de trabajo, es decir, ¿cómo se hace esta interacción entre la participación social, los expertos urbanistas, la administración? ¿Qué tipo de dinámicas debemos generar? En nuestro caso, cuando hacemos proyectos de planificación urbana, existe una figura que se llama participación ciudadana. Está arreglado, es bueno arreglarlo porque de alguna manera los procesos cuando empiezan el embrión suele ser cuanto antes metamos en la coctelera todas las capas, mejor sale el resultado, y es arreglar de alguna manera la participación ciudadana en los diferentes procesos de planificación de la ciudad es importante. A partir de que esté arreglado, las cosas, las convocatorias y demás, pues hacen que gente que tiene diferentes colectivos, sensibilidades en la ciudad, estén presentes. Y en la parte de diagnóstico, inicio, recoger muchísimas sensibilidades, propuestas, experiencias de la ciudad a los técnicos nos ayuda muchísimo porque muchas veces no somos conscientes de todas esas cuestiones, ¿no? Entonces lo pongo como en valor en la parte embrionaria, esa participación es muy buena. En esta parte yo creo que es muy útil, fue muy útil la creación de un observatorio de la bicicleta, que era parte pues, un centro de encuentro, un acuerdo entre la institución local, ¿no? El ayuntamiento y nuestra asociación, pues de encuentro, ¿no? de hacer reuniones periódicas para discutir, para debatir, para proponer. ¿No? La parte administrativa, pues, más política y técnica con la social, y yo creo que pues, llegar a ese tipo de acuerdos para crear ese tipo de observatorios puede ser un punto de partida para empezar a trabajar con las instituciones, ¿no? Porque si no, pues podemos estar en un espacio de confrontación, ¿no? De presión, y yo creo que es mucho mejor una colaboración en una mesa de trabajo que no de confrontación, ¿no? Gracias, Gorka. Eugen, ¿también queréis decir alguna cosa? Sí, nada, una última, seguramente, reflexión. Es una pregunta tanto a Izaskun, a Javier, como a Gorka, ¿no? Es decir, ¿cómo veis el futuro realmente vosotros de los carriles bicis, de las ciclovías? Entendiendo que por lo menos aquí, yo creo que en general en Europa y también en San Sebastián, nuestra ciudad, a diferencia de Latinoamérica, la batalla con el vehículo creo que se va ganando. Pero dejarme vislumbrar un escenario futuro a 20 o 30 años. ¿Cómo va a coexistir la bicicleta, en la cual estamos centrada, por ejemplo, no sé, con otros dispositivos en este momento de movilidad? Pienso en el envejecimiento de la población y, lógicamente, cada vez más motos eléctricas para personas que no tienen capacidad. Estamos hablando de la última milla,
¿no? Y cada vez más todo lo que va a asistir la distribución. ¿Cómo imagináis ese escenario? ¿Veis saturación en las ciclovías? ¿Ves que hay que empezar a organizar un nuevo modelo? Digo, en una situación extrema, de futuro, que seguramente iremos o tenderemos hacia ellas en un momento en que la bici tiene una situación, digamos, a nivel de concienciación social preponderante. Pues yo la verdad que no me había hecho esa reflexión, porque la saturación de las ciclovías pues sería un super ejercicio, la verdad, ¿no, Gorka? La saturación de las ciclovías sería pues seguramente que todos estos criterios de diseño que hemos explicado al principio, que eran en modalidades para insertar, que es más bien sobre la ciudad hecha, en nuestro caso reivindicábamos en la ciudad no hecha, ¿no? El buen diseño es más fácil, en la construida la metemos como veamos. Entonces, si llegáramos a la saturación, yo entiendo que estaríamos de alguna manera borrachos de éxito, entiendo, ¿no? Pero también nosotros en Europa el gran problema que tenemos ahora es el demográfico, o sea que me cuesta ver un poco la saturación, porque la reflexión nuestra, o la que yo veo más preocupante en Europa es avanzamos en muchas cosas, pero por otro lado tenemos una población muy envejecida, ¿no? Y creo que las ciudades van a tener otros problemas. Creo que no vamos a tener problema en la saturación de las ciclovías. Ojalá, pero me parece que la escala de la bicicleta es muy humana, es muy de la persona, la veo en la misma escala, casi como un brazo de la persona, no me parece algo tan que genere esta distorsión, me parece bastante humana, y yo creo que en las ciudades vamos a tener retos energéticos sin dudar, retos de calidad ambiental, que pues la bici va a ayudar en todos esos retos. O sea, entiendo que la bici siempre va a ir a favor de los otros grandes problemas que va a tener la ciudad, ¿no? Y le veo todo positivo, aunque esté saturada, ¿no? Que sea un tema de espacio más que nada. Pero le veo tantas ventajas en cuanto a que los problemas que vamos a tener son de envejecimiento, de energéticos, de calidad ambiental. Creo que la bici será parte de la solución. Sí, comparto un poco y a ver, yo tampoco me he hecho la reflexión de aquí a 30 años cómo serán, pero bueno, entiendo que la red irá ampliándose, etcétera, y bueno, yo creo que el colapso que ya está llegando, el gran problema es el coche, ¿no? Y la abundancia de los coches en nuestras ciudades. Entonces está claro de que esa demanda o ese uso tiene que ir en retroceso, de crecimiento, y bueno, las nuevas formas de movilidad sostenible en aumento, ¿no? Y en ese aspecto, igual mencionar de que bueno, existe ahora un movimiento, una visión, Izaskun, y pues ya conoceréis también igual, de las ciudades de los 15 minutos, ¿no? Pues creo que bueno, se han diseñado hasta ahora las ciudades, los entornos interurbanos, etcétera, pues de una forma, pero se tiende a que bueno, pues todos nuestros servicios, nuestro trabajo, la escuela, etcétera, pues esté cerca de nuestra vivienda, ¿no? A 15 minutos. Entonces, en ese aspecto, pues la bici va a ser una gran herramienta. Y espero pues, que ese concepto se vaya desarrollando poco a poco en todas nuestras ciudades a nivel europeo, también en Centroamérica y en el resto de ciudades del mundo. Pero yo creo que es pues hay que ir rediseñando poco a poco todos esos conceptos de espacios urbanos y bueno, pues evidentemente, pues si se colapsan las ciclovías habrá que crear más o más anchas o crear más espacio, pero yo creo que ese no va a ser el gran problema. Muy bien, gracias. Pues yo creo que ya hemos pasado de la hora prevista. Como siempre, agradeceros la participación, las preguntas, el interés por los temas tratados. Como siempre recordamos, bueno, el próximo jueves tenemos otro webinar, en este caso hablando también de un tema bastante relacionado, que es la peatonalización, con Salvador Rueda, y os enviaremos, como siempre, las ponencias de hoy, las presentaciones de Izaskun, de Javier y Gorka,
para que las podáis también disponer y tener ese conocimiento también archivado. No sé si Sofía quiere despedirnos, creo que si no, sin más, hasta el próximo webinar. Gracias a todos y todas.